Bueno, voy a empezar a explicar las etapas del embarazo. Primero voy a hablar de las primeras etapas del embarazo, que estamos hablando de las primeras 2 semanas. Posteriormente voy a explicar las siguientes y también voy a explicar el proceso de fecundación. Bueno, primero hay que entender que el embarazo se divide en 3 trimestres. Cada trimestre dura un poco más de un mes, de 12 a 13 semanas, perdón. El primer mes marca el comienzo del primer trimestre de embarazo. Ahora explicaré lo que es la edad gestacional. El, el tiempo del embarazo se mide en una palabra, bueno, en una frase llamada edad gestacional. Y la edad gestacional comienza el primer día del último periodo menstrual. A veces la edad gestacional puede ser un poco confusa dependiendo de la gente, porque la mayoría de las personas piensa que el embarazo puede durar 9 meses. Y es bastante cierto esto, pero como el embarazo se mide desde el primer día del último periodo menstrual, alrededor de 3 o 4 semanas antes de embarazo, un embarazo por lo general se extiende unas 40 semanas desde el último periodo menstrual, es decir, casi 10 meses. Y ahora voy a explicar qué sucede durante la primera y segunda semana. La primera y la segunda semana son las primeras 2 semanas del ciclo menstrual. Tienes el periodo menstrual, unas 2 semanas después el óvulo más maduro que tengas se libera del ovario. Este término se denomina ovulación. La ovulación puede ocurrir antes o después según tu duración del ciclo menstrual. Un ciclo menstrual promedio es cada 28 días y una vez liberado el óvulo recorre la trompa de falopio hasta llegar al útero. Si el óvulo se encuentra fecundado con un espermatozoide, se combinan. Esto se denomina fecundación. Es más probable que se produzca la fecundación si tienes sexo vaginal sin protección durante los 6 días anteriores a la ovulación, incluido el día de la ovulación. Esto se llama tu periodo fértil. Ahora empezaré hablando qué pasa o qué sucede durante la tercera y cuarta semana del embarazo. El óvulo fecundado baja por la trompa de falopio y se divide en muchas células. Llega al útero unos 3 o 4 días aproximadamente después de la fecundación. Las células divididas de este óvulo forman una bola que flota en el útero durante 2 o 3 días. El embarazo comienza cuando estas células se adhieren a la pared del útero. Esto se denomina implantación. Y como repito, sucede en la tercera y cuarta semana del embarazo. Suele comenzar a los 6 días después de la fecundación y tarda de 3 a 4 días a completarse la implantación. No siempre se produce un embarazo cuando esto pasa, incluso si un espermatozoide llega a fecundar el óvulo. Hasta la mitad de todos los óvulos fecundados se pierde durante el periodo menstrual, o sea, durante la menstruación antes de completarse la implantación. Primero, ahora voy a explicar cuáles son los signos del embarazo. En la mayoría de los casos, el mayor signo y el primer signo del embarazo es la falta de periodo menstrual, o sea, ya no menstruas cada 28 días. La mayoría de las pruebas de embarazo dan un resultado positivo cuando falta el periodo menstrual, y estas pruebas sirven mediante hormonas que se secretan cuando alguien está embarazada. Otros síntomas iniciales del embarazo de las primeras semanas pueden incluir cansancio, hinchazón, muchas ganas de orinar, cambios en el estado de ánimo, náuseas, inflamación y bastante sensibilidad en los senos y también hinchazón en los senos. Estos síntomas no aparecen todos juntos en los primeros casos y no a todas las personas le dan, pero es muy común tener por lo menos uno o varios de estos síntomas. En la cuarta semana, la vida del bebé comienza. Esto quiere decir que el embrión ya tiene aproximadamente 2 semanas de edad y no tiene un aspecto todavía de feto, todavía no se le puede denominar feto. En la cuarta semana se forma la médula espinal, el sistema nervioso, bueno, se empieza a formar el sistema nervioso y la placenta. Mientras se forma la placenta, el saco vitelino tiene la función de anexo entre la madre y el embrión. Es la primera guía o el primer canal de comunicación entre la madre y el embrión.
Al empezar la quinta semana aproximadamente, ya se puede empezar a diferenciar la cabeza, los brazos y las piernas del embrión. La cabeza primero va a ser más grande que el resto del cuerpo porque lo que primero se empieza a formar es su sistema nervioso. Ya pasando a la sexta semana, el bebé es aproximadamente del tamaño de una semilla o de una lenteja y después de la cabeza se empiezan a formar los ojos. Se empiezan a formar las vesículas ópticas en los costados de la cabeza, no hacia enfrente como lo tenemos nosotros, sino a los costados. En la séptima semana se forma el cordón umbilical por el cual el bebé se empieza a alimentar. Se forma también la vesícula biliar, el estómago, los intestinos, el páncreas y los pulmones. No se forma del 100%, pero sí se comienzan a formar estas estructuras. También a la séptima semana, aproximadamente, en muchos casos ya se pueden escuchar los latidos del corazón del embrión. A la octava semana se comienzan a ver cambios mayores, ya que el embrión dobla su tamaño y ya se pueden distinguir perfectamente cuáles son los ojos, los párpados, la boca, las orejas, la cabeza, las piernas y los brazos, y ya se empiezan a formar los dedos. La piel del feto tiende a ser muy fina y tiende a ser traslúcida, ya que no se ha empezado a formar correctamente, y también empiezan a crecer las vértebras y las costillas. A la novena semana es cuando ya le podemos denominar feto por su tamaño y por las características que tiene. Después, a la 10ª semana de embarazo, en esta semana ya se empieza el feto a parecer a lo que es un humano y aproximadamente mide 4 centímetros y llega a pesar de 3 a 5 gramos. Aquí es cuando se forman los pabellones auditivos, no las orejas, sino los pabellones auditivos, y se crean las raíces que en un futuro van a ser las uñas y los dientes. De aquí nos vamos a pasar a la 14ª semana porque no hay muchos cambios, y en esta semana, en la 14ª, se da por terminado el primer trimestre. También se puede dar por terminado aproximadamente entre la 12ª o la 13ª, y los órganos del bebé ya están formados y trabajan, pero todavía se tienen que seguir desarrollando para estar en un nivel en el que ya pueda salir el bebé. Al acabar la 14ª semana, el bebé va a pesar entre unos 10 gramos y mide aproximadamente de 5 a 6 centímetros. Y de estos 5 a 6 centímetros, la mitad de su tamaño es solamente su cabeza. Después, en la 18ª semana, a partir de esta semana, la madre ya va a empezar a sentir los movimientos del bebé. Es decir, ya va a sentir lo que le llaman los golpecitos y movimientos en el útero. El esqueleto del feto empieza a agarrar más consistencia y empieza a solidificarse, ya que hasta esta semana era cartilaginoso, es decir, era formado mayormente por cartílago. En la 20ª semana, los órganos empiezan a funcionar, los pulmones empiezan a respirar y su sistema digestivo comienza a trabajar tragando el líquido amniótico. El líquido amniótico es el líquido en el que están flotando los fetos. El feto ya en esta semana llega a medir entre unos 14 a 16 centímetros y pesa aproximadamente 350 gramos. Su cerebro ya tiene 30.000 millones de neuronas y ya se empiezan a desarrollar los 5 sentidos, que es el gusto, el oído, el olfato, el tacto y la vista. En la 22ª semana, en esta semana es el mejor momento para empezar a comunicarse con el bebé, ya que su cerebro empieza a ser más receptivo y ya tiene respuestas a estímulos y a emociones. En esta semana ya se pueden empezar a ver las cejas, los párpados y las uñas, pero de manera incolora, ya que todavía no agarran el pigmento. En esta 22ª semana el bebé mide aproximadamente 27 centímetros y pesa 500 gramos, pero su tasa corporal es de 1%. En la 24ª semana el feto ya mide 30 centímetros y pesa 650 gramos. El feto a partir de esta semana ya puede empezar a abrir y a cerrar los ojos y su cuerpo ya tiende a ser más proporcional. El desarrollo del cerebro va mejor y sus ondas parecidas ya comienzan a ser más parecidas a las de un recién nacido.
En la 26ª semana, el bebé reacciona ya ante estímulos del exterior como sonidos o vibraciones, ya que sus oídos están en funcionamiento. También cuando el bebé reacciona, pues, suele pestañear, ya que es la manera en la que él recibe estos reflejos o estos estímulos. En la 32ª semana, su estructura pulmonar, sus pulmones, su estómago, sus riñones, su aparato digestivo ya funcionan perfectamente, es decir, que ya están formados. El bebé sigue creciendo y pesa aproximadamente 1 kilo 700 gramos y mide 44 centímetros. En la semana número 36, el bebé va ganando más y más peso y va aumentando aproximadamente entre 250 y 300 gramos por semana. El bebé come y traga líquido amniótico, que es en el que flota, y también traga vernix, que es la sustancia verde u oscura llamada meconio. En la semana número 40 es la última semana y es el mejor momento para que un bebé ya nazca. El bebé de la cabeza a los pies ya mide 52 centímetros aproximadamente y un peso promedio es de 3 kilos 400. Es a lo que llamamos un peso estable y no que el bebé tenga bajo peso